Hola queridos amigos, el día de hoy hablaremos sobre los órganos de los sentidos y las sensaciones dolorosas y propioceptivas. Existen diferentes tipos de receptores de dolor. Veamos. En todo nuestro cuerpo están presentes las sensaciones dolorosas y propioceptivas, las cuales nos proporcionan reacciones rápidas ante situaciones de peligro que afecten nuestra integridad física. Los receptores de dolor están presentes en todas las partes. Específicamente se encuentran en la piel, las superficies de las articulaciones, el periósteo, que es el revestimiento de todo el hueso, las paredes de las arterias y ciertas estructuras en el cráneo. Los receptores de dolor menos comunes. Los órganos como el intestino y los músculos tienen menos receptores de dolor. El cerebro es interesante porque en él podemos observar que no tiene receptores de dolor, lo cual lo hace insensible. Tipos de estímulos de los receptores de dolor. Tenemos el mecánico, los térmicos y los químicos. De estos tres tipos de receptores de dolor, como podemos ver, definimos el estímulo mecánico como la presión alta o un estiramiento. Un estímulo doloroso térmico sería calor o frío extremo. Los receptores químicos de dolor pueden ser estimulados por los productos químicos del mundo exterior, por ejemplo ácidos, aunque también pueden ser producidos naturalmente por el cuerpo, ya que son puestos en libertad como consecuencia de traumatismos, inflamación u otro tipo de estímulos dolorosos como la serotonina, los iones de potasio y los ácidos. Receptores propioceptivos. Por otra parte, los receptores propioceptivos son los que dan la información al cerebro sobre qué hacen y dónde están cada uno de los componentes de nuestro cuerpo. Algunos receptores propioceptivos son los usos neuromusculares, estimulan la tensión y envían información sobre la contracción de los músculos. Tipos de dolores. Queridos amigos, podemos encontrar los dolores según su duración, según su localización, según el curso, según la intensidad, según su patogenia, según factores pronósticos de control de dolor y según la farmacología. Según su duración, el dolor puede ser agudo, que es el ocasionado por fracturas, dolores musculoesqueléticos, entre otras causas, y crónico, que es el expresado más claramente en el dolor intenso que sienten los pacientes con cáncer, además porque está acompañado de componentes psicológicos. Según su localización, lo podemos encontrar como somático, producto del funcionamiento anormal de los nociceptores somáticos superficiales o profundos como la piel, los vasos, y visceral, que es el producto del funcionamiento anormal de los nociceptores viscerales. Es un dolor continuo, profundo, puede irradiarse a zonas alejadas al lugar donde se originó, como los cólicos, la metástasis hepática, el cáncer pancreático. Según el curso, puede definirse como continuo a lo largo del día y no desaparece. Irruptivo ocurre cuando hay irritación transitoria del dolor en pacientes controlados. Según la intensidad, puede ser leve, que donde permite realizar actividades habituales, moderado, interfiere con estas actividades y severo, interfiere con el descanso. Según su patogenia, puede ser nociceptivo, que es el más frecuente y se divide en somático y visceral. Psicógeno, que es el que interviene en el ambiente psicosocial que rodea al individuo. El dolor difícil o complejo es el que no responde a estrategias analgésicas. Y este es el definido según los factores pronósticos de control de dolor. Y por último tenemos los dolores según la farmacología, donde los fármacos pueden hacer un dolor más o menos tolerable.
La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor definió el dolor como una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular o potencial. Los dolores pueden ser dolor superficial, que es el que se siente cuando es agredida la superficie del cuerpo. Tiene características muy particulares. Con el tinte general de quemazón, es localizable con precisión y tiende a generar movimientos defensivos a fin de apartar la causa. Dolor profundo. Este dolor es más sordo, oculto, difícil de localizar, normalmente acompañado de ansiedad y desazón. De este modo se objetivan los dolores de origen visceral. Algunas veces el dolor se percibe a distancia del punto de origen. Dolor referido. Se llama el dolor que se localiza en un sitio distinto al de su origen, por ejemplo el de un riñón, referido a una determinada región cutánea. Es como si las fibras nerviosas que salen de la médula espinal se distribuyeran en franjas verticales. Dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo es causado por la estimulación de un sistema nervioso intacto que funciona normalmente. Por la diferencia en el patrón de inervación, el dolor nociceptivo puede ser clasificado como somático, áreas superficiales muy inervadas con una localización precisa del dolor; visceral, órganos inervados difusamente con pobre localización. Dolor neuropático. Es causado por un sistema nervioso con función alterada. La injuria del sistema nervioso y la patología causal pueden encontrarse a cualquier nivel del neuroaxis. Puede haber una lesión en la periferia causada por una injuria directa a los nervios periféricos, ocasionando una sección, compresión, estiramiento o atrapamiento e inflamación. Estas circunstancias resultan en injuria accional y puede presentarse un estado de dolor persistente. El umbral del dolor. Un golpe en un dedo del pie puede ocasionarle a unas personas un dolor intenso, hacerlas brincar e incluso gritar, mientras que a otras personas tal vez solo se les dé un momento, no sientan ningún dolor agudo y sigan caminando. Sabemos todos que a nadie le gusta el dolor, pero es necesario para garantizar nuestra supervivencia, pues es una señal de alerta de nuestro organismo que nos avisa que algo no funciona correctamente. Lógicamente, como ya lo vimos, para todos no es igual. En lo que se diferencian unas personas de otras es en sus reacciones ante el dolor. Lo que para una resulta intolerable no altera a otra, aunque las dos sientan dolor. Hay dolores que producen angustia, depresión, náuseas y lágrimas en cierta gente, pero no en otra. La tolerancia al dolor puede variar en una misma persona según las circunstancias y el estado psíquico. Ahora veremos unas escalas de graduación para el control del dolor. El dolor puede medirse en diferentes escalas, como vemos: la escala numérica verbal, que va de 0 a 10, donde 0 es ausencia de dolor y 10 es el peor dolor inimaginable. También la escala analógica visual, que al igual que la anterior mide de 0 a 10 pero en centímetros. Dolor leve de 0 a 3, moderado de 4 a 6 e intenso de 7 a 10. En otros casos, si el paciente no puede hablar, el dolor se valorará por la expresión facial o manifestaciones del sistema nervioso como sudor, taquicardia, etc. Sinestesia. Este concepto es explicado por cada disciplina teniendo en cuenta diversos parámetros, sin embargo, siempre se encuentra asociado a lo mismo, a una desviación o a una percepción compleja sobre algo. En biología, la sinestesia es la impresión que sentimos en una cierta región corporal a partir de un estímulo. También se la describe con conceptos como sensación asociada o secundaria. La sinestesia es más frecuente entre las personas autistas
y daltónicas. La sinestesia estimula su sistema cognitivo, provocando sensaciones en otros diferentes sistemas. En otros casos, la sinestesia brinda cualidades como distinguir sonidos que una persona común no puede. También permite poseer una memoria prodigiosa. Los usos musculares son receptores sensoriales en el interior profundo de un músculo que principalmente detectan cambios en la longitud de este músculo en determinado momento al sistema nervioso central a través de las neuronas sensoriales. Esta información puede ser procesada junto con las de millones de usos por el cerebro para determinar la posición de las partes del cuerpo. Los usos musculares se encuentran en lo profundo de los músculos, incrustados en las fibras musculares, como podemos ver en la imagen. Cuando un músculo se estira, las fibras sensoriales primarias responden a los cambios de longitud muscular, velocidad y transmiten esta información a la médula espinal. De esta manera, el sistema nervioso central lee la posición dada por el músculo a través de sus usos musculares. Y finalmente, para concluir, diremos que las sensaciones dolorosas y propioceptivas y todos sus derivados cumplen funciones complejas que permiten que cada día nuestro cuerpo funcione correctamente. Cada componente que complementa el funcionamiento de los órganos de los sentidos es primordial, por lo cual debemos cuidarlos y aprovecharlos al máximo. Espero que este tema haya sido de gran utilidad para ustedes y podamos encontrarnos en una próxima ocasión. Chao, chao.